Insurgencia Popular, la forma el fondo. Desde aquí expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del que fuera gobernador del estado de Puebla. Nos unimos a la tristeza que embarga a su familia, que descanse en paz. Vamos a, por las circunstancias de la dinámica de la Cámara de Diputados, vamos a iniciar esto. Esperemos se vayan sumando algunos invitados más. Quedó de estar aquí acompañarnos la senadora Gloria Sánchez, pero por cuestiones también de la situación de la respuesta que esperamos de la Cámara de Senadores a esta Cámara de Diputados, no le es posible llegar. Pero queremos invitar al compañero Rosendo Marín, como parte de los autores de este libro, a que pase también como invitado. Y durante muchos años, cuando participamos en el PMT, nos acompañó la revista Insurgencia Popular para abrirnos puertas en muchos lugares. Una revista o un órgano de prensa oficial del Partido Mexicano de los Trabajadores, en donde se reseñaba, se daban noticias de las actividades que realizábamos a nivel nacional. La recuerdo también como un instrumento de difusión de la cultura en toda la extensión. Me acuerdo que organizábamos festivales de música folclórica, música de protesta en diversos lugares del país. Nosotros, para decirlo de alguna manera, con el PMT sacamos a muchos artistas hoy conocidos y reconocidos de las peñas y algunos rock and rolleros de los hoyos funky, los folcloristas, Oscar Chávez, Amparo Ochoa, León Chávez, José de Molina, íconos de la música de protesta de los años 70s, 80s. Realizábamos diferentes actividades, fundamentalmente para financiar la actividad política. Hicimos en el Auditorio Nacional, en la Arena México, en la Arena Coliseo y en diversos auditorios. En aquellos entonces, recuerdo 1977, 78 creo, un festival en el auditorio de la administración de la Unidad Vicente Guerrero, en donde nos acompañó José de Molina, Ángela Martínez, el grupo de música folclórica Vientos del Pueblo, la mayoría integrantes del PMT y algunas veces, o la mayoría de las veces, solidarios, sin cobrar esto. En Iztapalapa, como una experiencia vivida, también rescatamos otro tipo de cultura. Ahí hacíamos festivales de sonideros. Ahí conocimos sonidos que con el tiempo se volvieron leyenda: La Changa, Arcoíris, Casablanca, Polimars, y un número de sonidos que llenaban las calles y los deportivos. Hicimos festivales de música tropical cuando el grupo de Los Ángeles Azules tocaban a ras del piso, no tenían todavía la fama. Muchas veces nos acompañaron en los bailes que servían como campañas de finanzas. Ahí recuerdo una historia de Ramón Rojo, que era el que dirigía el sonido La Changa. Nos preguntaba en su manera jocosa de platicar que si sabíamos por qué la cumbia zampuesana, mucho tiempo se conoció como la cumbia de la derrota de Damasco, y nos contó la historia que aquí en la colonia del Peñón cerraron una calle para hacer un tibiri, antes así se llamaban las tocadas,
Llegó una racia, se llevaron a todos, y lo único que no se llevaron fue un disco que quedó en la tornamesa, y cuando lo soltaron, regresaron como a las 2 de la mañana, pues le siguieron a la fiesta, y el único disco que quedó fue el de la cumbia sampuesana, que él la bautizó como La Derrota de Damasco. Esto se narra, se cuenta en algunas partes de la revista, y por eso digo que rescatamos también la cultura en esta revista, y es importante. Dicho lo anterior, vamos a darle la palabra al compañero Luis García, editor del libro, en el formato, con un equipo importante, que nos comente su participación. Adelante, compañero Luis. Hola. Buenas tardes, compañeros, qué gusto verlos. Este esfuerzo de recuperar un pedacito pequeño de la historia puede o no ser importante. Para uno siempre recordar es importante. Uno valora la vida y trata de rescatar lo que vale la pena, poco, mucho, todo esto es muy relativo. Sin embargo, en este caso, digamos, no hay duda de la relevancia de los hechos que aquí rescatamos, y que fueron parte de una publicación que fue el órgano oficial de un partido político con un determinado ideario. El sistema de partidos en México realmente como una cuestión real, competitiva, de participación independiente, pues prácticamente lo inauguramos nosotros. Antes había el dominio absoluto de un partido, y apenas como pequeñas canonjías le daban la oportunidad de participar en las cámaras a algunos que otros diputados. Entonces, pues eso da una idea de que realmente es nuevo el hecho de la presencia de los partidos políticos en México. Ya vemos mucha gente viva que lo atestiguamos, lo vivimos, lo sufrimos, y todavía seguimos hoy dando lata con esta forma de participación política. De modo que es relevante hacer este rescate. Pero también lo es el hecho de que partidos políticos, pues si bien no ha habido tantos, no todos tuvieron la misma importancia, el mismo peso en la realidad política nacional, porque desde el principio hubo partidos que se doblegaron al poder, servían de comparsa y le hacían el juego al gobierno, simulaban ser oposición cuando en realidad veían solo sus intereses inmediatos, velaban por los intereses de los poderosos, encumbrados entonces. De modo que no es cualquier partido político, además un partido político que desde un principio se define como de auténtica oposición e incorruptible, le decíamos vertical, pero para que no haya duda sobre esta expresión, incorruptible, no negociaba principios. Esto lo ponía de inmediato como enemigo del gobierno, y esto se puede decir fácil, pero veníamos de una época donde la represión se recrudeció. Estamos en medio de la guerra sucia, donde perseguían a los muchachos idealistas que consideraron como la vía armada para transformar el país, y esto propició una persecución feroz
sin aplicar la ley, por encima de la ley, en una política de represión criminal, de desapariciones, un infierno se veía entonces. La participación política podía tener costos de libertad o físicos de represión. Así surge este partido y se plantea como una necesidad alternativa para el cambio político-social. Pero ¿qué pensaba este partido político? ¿Por qué? Pues, digo, hoy lo vemos más o menos sencillo. Los jóvenes dicen, bueno, pues son idealistas, luchan por cambiar el país, porque sea mejor, porque sea más justo, pero entonces eran ideas hasta cierto punto para el país novedosas, y pero como toda idea política, como todo proyecto político, ¿cómo logra sus objetivos? Es decir, ¿qué tanto éxito puede obtener al decir yo quiero cambiar, quiero que este país sea de determinada manera, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. La idea es conquistar voluntades, es cambiar o ganar simpatías entre la población para que haya la fuerza suficiente para lograr esto, pero cambiar y cambiar ¿para qué? ¿Qué es lo que se pretende al cambiar? Esto en realidad es producto de un largo proceso de análisis, de experiencia, de prueba y error a lo largo de todos estos años. ¿Qué representaba este partido político? Este partido se plantea como surgido de la entraña del pueblo. Esto es un partido que surge de las personas más sencillas, más humildes, los obreros, los campesinos, los cuales no se les tomaba en consideración para decisiones políticas importantes. Los usaban como acarreo, como para vestir sus conmemoraciones oficiales y todo eso, pero no tenían una real participación política. Entonces, nosotros planteamos desde el principio la necesidad o el hecho de que este partido surgiera de las entrañas del pueblo. Ahora, ¿qué ideales defendía? En realidad, desde el siglo XIX, por todo el mundo circuló la idea de la necesidad de la justicia social, de los derechos sociales, de los derechos universales. En Europa y en Asia y en América cundieron estas ideas. Se aventuraron formas de gobierno, de organización económica, social, etc. Pero en México, ¿qué? En México hubo una importante influencia de las ideas anarquistas y socialistas, de repartir la riqueza, de que no se explotara el trabajo de otros en beneficio de unos, de que hubiera educación gratuita, que hubiera un sistema de seguridad social. Esto que se plantea en México también se plantea en otros países, pero en México, ¿cómo se expresó? Se expresó con un gran movimiento social que le llamamos la Revolución Mexicana, que surge de ideales de pensadores de fines del siglo XIX, con los anarquistas, con Flores Magón, sus hermanos, etc. Y lo retoman Zapata, Villa y otros, muchos liderazgos sociales, pero que abrazaban estas ideas de la Revolución Mexicana, que fueron llevadas a cabo o tratadas de hacer realidad a través de un gran proceso social armado. Ante la imposibilidad de hacerlo por vía pacífica, en ese primer intento que hizo Francisco
y Madero. Sin embargo, el ideario básico eran estas ideas libertadoras que he mencionado y que se cristalizan, digamos, al ir concluyendo la revolución en 1917 en la Constitución. La Constitución planteaba fundamentalmente que se reconocieran los derechos sociales de las mayorías, que hubieran todo esto que les había dicho. Esto mismo se planteaba en Europa. Sin embargo, la primera gran revolución social que se hizo en el mundo fue la Revolución Mexicana. Y esto tuvo influencia en otros lugares del planeta. No vayamos tan, bueno, sí vamos a ir muy lejos, ¿no? Pues desde la Revolución Soviética, pero otras muchas revoluciones en América Latina, etc. Había gran efervescencia social por lograr estos ideales. Pues esta es la vertiente que retoma el Partido Mexicano de los Trabajadores. Dice, estas ideas del nacionalismo mexicano, de la Revolución Mexicana, de Flores Magón, Emiliano Zapata, Francisco Villa, o incluso de antes, el ideario de Morelos, del padre Hidalgo, etc. Esta gran vertiente histórica es la que retoma este partido y lo ofrece como una guía para construir una nueva sociedad, lograr un gran cambio necesario en este país. Entonces, se dice, bueno, hoy es muy común que así se defienda, pero entonces recibimos muchos ataques de hermanos de lucha, pero que nos veían como nacionalistas con cierto desprecio, cuando realmente para poder ir estructurando una idea de nación se necesita de la voluntad y la fuerza de la gente que esté en una sintonía, que tenga identidad común y tenga ideales comunes posibles en este territorio, con su color de piel, sus tradiciones, su cultura. Entonces, por eso, esta idea, esta propuesta fue bien recibida y con el tiempo fue asimilada por otros partidos políticos. Esta vertiente nosotros entonces le llamamos el nacionalismo revolucionario. ¿Qué creen? Debatámoslo, estudiémoslo, jóvenes, veamos si es apropiado llamarle así, denominarle así, si eso nos ayuda a avanzar en el debate sobre lo que queremos, lo que estamos haciendo hoy, pero sobre todo lo que vamos a hacer en el futuro. Nosotros le llamábamos nacionalismo revolucionario, con estos elementos. En fin, y voy a abreviar ya para no extenderme ni aburrirlos. Esto era el ideario del partido político, pero necesitaba comunicarse, necesitaba comunicar estas ideas y escuchar también de regreso las ideas de cómo lo apreciaba la gente, cómo lo apreciaban las mujeres, los jóvenes, los obreros y los campesinos. Y esa forma de comunicación fue insurgencia popular. Si hablo de un proyecto político ambicioso, de gran importancia para la historia de México, pues su medio de comunicación debía estar a la altura, debía servir para ello. Entonces, se hizo, por eso, y si ustedes ven Insurgencia Popular, ahora tienen ustedes oportunidad de verla en algunos de sus aspectos en el libro, pero también lo pueden ver vía internet y ver cada una de las publicaciones que se realizaron entonces, estudiarla, reflexionarla y seguir aprendiendo de la historia. ¿Para qué? Para transformar el futuro. Y fue exitosa su fórmula porque las personas que la hacían, hombres y mujeres comprometidos, sin cobrar ni un quinto, se aplicaban en que fuera bella, que fuera una publicación interesante, que gustara, y que fuera con un lenguaje también sencillo, comprensible, accesible para las personas más sencillas. Y este proyecto editorial y proyecto político lo retoman los mejores dibujantes del momento. Algunos de ellos todavía sobreviven, como Helio Flores y Efrén, propio Magú, pero principalmente estos
estuvo también Naranjo, Rogelio Naranjo, que lamentablemente se nos adelantó, igual que Ríos Fríos, se llama Eduardo del Río Ríos, que es el papá de todos estos caricaturistas, y hoy los caricaturistas más conocidos en de política, los mejores, los más comprometidos, pues son herederos de esta tradición. Esta importancia tuvo esta publicación como una experiencia editorial exitosa, y que nosotros con gusto lo retomamos porque consideramos que es de gran valía. Vienen otros esfuerzos, los proyectos editoriales sirven para, con una idea clara de lo que uno quiere, irlo enriqueciendo esos acervos editoriales y compartirlos. Aquí nos iríamos a otro tema, ¿no?, que es importante que lo retomemos en algún momento, que es los cambios que se han dado, sobre todo de tipo tecnológico. Ya la impresión en papel, no, si bien va a seguir existiendo, tiene que coexistir con las publicaciones digitales. Y hoy por hoy no se hacen más libros digitales, se hacen más, los libros que se comercian siguen siendo los clásicos, pero se lee mucho más hoy. Es muy difícil medirlo todavía, pero se lee mucho más a través de los medios digitales. Incluso libros se leen más digitales, no se venden más, pero se leen. Entonces es un cambio de paradigma o de paradigmas que en algún momento analizaremos, para que la prensa del partido, la prensa del pueblo, la prensa de las mayorías siga siendo efectiva, hermosa, que creo que no lo estamos viviendo, no es una realidad actual, y es algo que nosotros debemos retomar con nuestra experiencia para hacer lo posible porque se retome esta exitosa experiencia, ¿no? Entonces, en síntesis, pues necesitaba contar con un partido de masas, bien organizado, con un programa claro y de vanguardia, capaz de dirigir la lucha a los oprimidos contra los opresores, mismos necesidades que hasta hoy son vigentes. Ello implica abandonar toda práctica clientelar y corporativa impuesta por la cultura que hasta hace poco era dominante, y confiar en la sabiduría del pueblo, organizado para la toma de decisiones, profundizar la democracia y, lo más importante, socializar el poder político. Que nuestras ilusiones, nuestros objetivos políticos y sociales sea un esfuerzo colectivo, algo que compartamos y juntos, fuertes, luchemos por ello. De esto se trata esto. Muchas gracias. El libro tiene una importancia. Fíjense que estamos en un interregno, dice Gramsci. No sabemos qué rumbo tomar, no hay un paradigma en la actualidad. Qué bueno que muchos jóvenes nos pueden acompañar. Ya lo dijo el presidente también, que sobre la marcha del 27, que se sintió acompañado de muchos jóvenes. Dice, tenemos relevo generacional, pero tenemos que encontrar también hacia dónde vamos. Y un gran esfuerzo de mucha gente, no solamente en México, en el continente, pero voy a nombrar tres. Retomar el nombre de Regeneración como órgano informativo de Morena es importante. Siempre buscaremos el referente, porque Regeneración, que fue el periódico de combate del Partido Liberal, de Ricardo Flores Magón y de muchos trabajadores. A partir de ahí surgen las luchas de Río Blanco, Cananea, Yanga y otras rebeliones que se dieron antes de 1910. Ese es el esfuerzo que le reconocemos a Estrella, a Gloria y a todos los que participaron, buscando cómo construimos puentes de aquel pasado a la actualidad, porque tenemos que encontrar en esta situación. Si yo les platico
cómo financiábamos un comité delegacional en Iztapalapa. Va a parecer que estoy imaginando las cosas. Además de las rifas y los festivales que les comenté hace un momento, practicábamos mucho lo que denominábamos el boteo y la venta de insurgencia popular. Nos subíamos a los camiones y ahí vendíamos insurgencia y boteábamos. En la mañana, a las 5 de la mañana, había un equipo como de 14, 15 compañeros que se dedicaban a trabajar la cuestión obrera, la Secretaría de Relaciones Obreras se llamaba, y se salían a botear. Bueno, hubo un compañero, Franco recuerdo, que le costaba mucho trabajo que le echaran las monedas en el bote, y entonces empezó a llevar una bolsa de mandado, y era el que más recibía dinero, porque hasta a los obreros les parecía más rápido, ¿no? Le echaban pues monedas o billetes, no, billetes casi no, pero bueno, nos acostumbramos, y en Iztapalapa, como éramos tantos, el bote estaba a disposición, nadie agarraba un peso más. Si tenía hambre, íbamos a comprar una lata de sardinas o de atún, bolillos, y compartíamos ahí, y siempre había para comprar tinta, para comprar papel, para comprar chapopote, brochas, los chulos. ¿Sabe alguien qué es un chulo? Es una brocha para utilizar en cal. Blanqueábamos las paredes y las pintábamos con chapopote o con tinta que le comprábamos clandestinamente a la Comisión de Libros de Texto Gratuitos. El desperdicio lo echaban en tambos y se los comprábamos, y así pintábamos las bardas. Llegaba la delegación, pintaba y volvía a resaltar la pinta, el mensaje que dábamos. Quiero contar esta historia porque las campañas de finanzas que hacíamos, el pueblo sostiene la lucha del pueblo, así se llamaba, las campañas de la lucha del pueblo la sostiene el pueblo, era el eslogan para hacer campañas financieras, que la gente cooperaba, bonos, cuadros, caricaturas y demás. Nos acostumbramos en Iztapalapa a vivir del boteo, era parte del trabajo. Con los años formábamos una asociación nacional de jóvenes, y el representante de Iztapalapa en la ANAJ era un obrero de Barrilito, salió y se metió ahí, era integrante de la ANAJ, y entonces le dijeron: no, pues tú te vas a quedar en la oficina, vas a hacer el trabajo administrativo, y vamos. Entonces quedó, pero le dio hambre, y acostumbrado a tomar del bote para comer su refresco, su torta, su lo que sea, pues agarró el dinero para ir, bajó, compró una torta, compró un refresco, y el comité nacional, el comité estatal de la ANAJ nos mandó una carta, un oficio al comité delegacional del PMT, que expulsáramos a Miguel Ángel González porque había sido mal uso de las finanzas de la Asociación Nacional de Jóvenes. Se los cuento porque a veces en estas cuestiones uno ve muchas cosas, pero así financiábamos al partido, así financiamos. Compañero Vallejo nos decía: aquí están sus viáticos, me lo cobraban todos, los vales, y pero además nos daba 4 o 5 botes para que donde nos mandaban a giras estuviéramos boteando. Así financiamos las actividades. Hoy, ¿cuánto va a recibir el PRD? 400 millones de pesos el próximo año, ¿no? O sea, qué fácil es financiar a veces. Y soñábamos porque todo lo dábamos de corazón, éramos muy jóvenes. En 1975, 17 años yo tenía más o menos. Digo, no piensen que yo nací así, también fui joven, como muchachos, ¿no? Ya a estas alturas, bueno, pero no nos daba miedo, lo dábamos todo de corazón, sin interés. Pues nunca soñábamos que íbamos a poder ser diputados o funcionarios, y mucho menos. Eran otros años, otros tiempos. La importancia del libro, les decía, de Estrella y de la senadora Gloria, es precisamente buscar qué hay allá para construir un puente en lo que vivimos hoy en el movimiento político actual. Bueno, me pasé, pero la presentación es de
Rosendo, que es integrante de los escritores de este librito, y le pedimos pues nos exponga su asunto. Muchas gracias por... Bueno, gracias a todos, a todas por estar aquí. Miren, a mí una preocupación o una reflexión que siempre estuvo rondando mi cabeza fue por qué un proyecto tan exitoso se fue al traste. Porque un proyecto que tenía el fundamento de poder trascender solamente tuvo como vigencia 11 años, 12 años, algo así, y no pasó para nada. Es obvio que no fue así. Muchos cuadros que provenimos de ese partido, pues pasamos al PRD, ahora Morena, a otras actividades también políticas, culturales y demás. Pero en el fondo, las respuestas a fenómenos políticos pues tienen que ver con la política, aunque sea un pleonasmo. El partido se fundó para cambiar a México de tal manera de que los trabajadores fueran los que condujeran los destinos del país. Era un partido que tenía la intención de que todo mundo, en todos los hogares no hubiera hambre, que todos los niños fueran a la escuela desde del preescolar hasta el doctorado, pasando por la universidad, que campesinos, que trabajadores, que indígenas, que todo el pueblo tuviera acceso a la salud, que todos tuviéramos acceso a la cultura. Y todo esto vino por varias experiencias de quienes lo fundaron. Un defecto que tenía el partido que se suponía iba a dirigir históricamente a los trabajadores, a los obreros y los campesinos para transformar a México, aunque a muchos no les guste, pues no servía para mucho, que era el Partido Comunista Mexicano. Uno de los fundadores del Partido Mexicano de los Trabajadores fue miembro del Partido Comunista. Y ahí lo expulsan, derivado de que a Valentín Campa y al secretario general en ese entonces del Partido Comunista los acusaron porque no participaron en el asesinato de Trotsky. Imagínense ustedes, o sea, de ese tamaño era la discusión en ese partido, ¿no? Supeditado a la Unión Soviética. Los grandes, digamos, actores sociales, políticos, con los campesinos, con los trabajadores, con los maestros, en efecto, fueron del Partido Comunista, pero que tuvieron que actuar por fuera del partido para que tuvieran éxito. Fue el caso de Otón Salazar, el caso de Demetrio Vallejo, Valentín Campa, de Danzós Palomino y de decenas. Lucio Cabañas también fue del Partido Comunista, tuvo que actuar al margen del partido, porque ese instrumento no funcionaba. A eso se refería José Revueltas cuando decía que el proletariado no tenía cabeza porque no tenía un partido, ¿no?, eficaz. Es inexacto Revueltas porque olvida la historia de las luchas obreras de toda la década de los finales de los 40, principios de los 50, donde aparece, como expulsan a estos personajes dinámicos, totalmente revolucionarios, hasta la obsesión de organizar, como es el caso de Demetrio Vallejo, que él inicia su participación política y se da cuenta de una cosa: el anticomunismo en México está muy acendrado, no solamente en ese momento que estaba Calles y demás, que rompió relaciones con la Unión Soviética, supuestamente porque el Partido Comunista andaba dando lata, pero la verdad es que era porque Calles y otros presidentes posteriores a él, o dominados por él, eran profundamente anticomunistas y tenían poco aprecio por los trabajadores y los campesinos. Y entonces, ante esta ausencia, después de que los expulsan, ellos forman un partido que se llama el Partido Obrero Campesino de México. Este partido es el que se empieza a organizar a la gente y que empieza a educar. Y descubren una cosa muy sencilla, que si ahora lo vemos, pues es más o menos lo mismo que ocurre, o que ocurrió, digamos, para el movimiento de regeneración nacional, y que solamente con una actividad permanente de comunicación con la población, casa por casa y de manera
casi personal o personal, fue que se entendió que había que dar un paso más. Algo parecido hicieron los dirigentes de este partido, que organizan a finales de los 50 la mayor huelga o la mayor movilización proletaria que había habido en el país, y creo que sigue siendo una de las más importantes de la historia nacional en términos de las luchas obreras, que fueron las luchas ferrocarrileras de 1958-1959. Ellos, es obvio que se pensaron en esto, por eso no se llamaba Partido Obrero Campesino Comunista de México, porque de entrada era muy difícil explicar qué es esto. Por eso el PMT, ¿qué hace? Pues reduce las cosas y dice que vamos a instaurar una sociedad que socialice los medios de producción y socialice el poder político. Es decir, algo así, una interpretación podría ser un comunismo democrático o un socialismo democrático. Y se plantea en todo su programa. Creo que también a muchos compañeros les hizo mucho daño, porque en efecto, el Partido Comunista pues distaba mucho de ser un partido activo con las luchas obreras, con las luchas campesinas. Sí eran muchos de ellos, eran comunistas ciertamente, pero en muchos casos tenían que actuar al margen del partido, a diferencia del PMT, que empezó a organizar las células campesinas, las células obreras y una serie de elementos que a partir de la experiencia del 58-59 logra empezar a adentrarse en muchos movimientos. Esa era la característica. Hay pasajes de la vida de Vallejo que nos muestran en todo su esplendor. Entablaba relación con pobladores allá en Oaxaca, Veracruz, que era donde él trabajaba, que no sabían leer ni escribir, como para enseñarles o darles a leer el manifiesto comunista o cualquier otra cosa, pues lo que les diera pues no valía de mucho porque no sabían leer. Entonces, con la lógica de Paulo Freire, que obviamente no lo conocía, y no sé si lo llegó a conocer, supongo que sí, pues, pero mucho después, él hizo lo que plantea Freire, de que uno no aprende solo, que uno aprende de todos, en contradicción con el mundo, y se organiza en función de la realidad que tú estás viviendo. Es lo que hacía Vallejo. Hacía cursos de alfabetización, les enseñaba, y ciertamente también les enseñaba los libros clásicos, digamos, ¿no? De Lenin, de Marx, etc. Pero también les enseñaba otra cosa más elemental y que les servía de manera práctica inmediata, que eran los reglamentos, las leyes, la Constitución, y empezaba a usarlas. Esa es, digamos, la parte conceptual del Partido Mexicano de los Trabajadores. Es, sí, abrevar de los libros, abrevar de la cultura, pero para llevar a cabo acciones. No quedarse, como pasa, ¿no? A los del Partido Comunista les decíamos que eran rabanitos porque eran rojos por fuera y blancos por dentro, pues porque nomás se la pasaban brillando en la universidad, pues, ¿no? Y nunca salían a llevar a cabo lo que planteaban. Y lo decimos, no sin un poco de sorna ciertamente, pero no en desdoro, porque sí era difícil el asunto, ¿no? Es decir, sí es cierto que nos detenía la policía, pero fíjense, este año hicimos como 70 eventos en el Estado de México, y yo les decía a los compañeros, vamos a hacer tal cosa, y salgan ahí a vocear, a repartir volantes, a hacer publicidad y más, y manden la notificación para que no haya problema con la autoridad. Y entonces ellos creían, los compañeros, estamos hablando ahora del 2022, ¿no? Y los compañeros me decían, pero es que, ¿y si no nos dan permiso la autoridad, no? Cuando nosotros no pedíamos permiso. Es un derecho constitucional. ¿Quién chingados te tiene que dar permiso para que tú expreses lo que tú creas que tienes que expresar, ¿no? Siempre y cuando no dañes a nadie, ni andes golpeando, ni haciendo cosas, tú puedes hacer un acto perfectamente político sin necesidad de pedir permiso. Pero lo menciono porque a estas fechas, esto que les platico lo hacíamos hace 45 años, y aún ahora sigue habiendo personas que creen que hay que pedir permiso para llevar a cabo. O sea, la presidencia de la República está encauzada por Andrés Manuel.
Hay gobiernos de Morena en los estados del municipio y la verdad que luego se espanta uno de tanto los ciudadanos que creen que hay que pedir permiso para ejercer sus derechos, como de autoridades que no tienen ni la más remota idea de lo que significa el respeto a los derechos humanos, que en aquel entonces se llamaban garantías individuales, para ejercer tus derechos políticos, ¿no? O sea, falta mucho por hacer, pero regresando al elemento que a mí me preocupó y que lo expreso, esa es la vida de Vallejo, su manera, su estilo, su método para trabajar, que sigue siendo válido. Yo estoy convencido de que Andrés Manuel le copió el método a Vallejo y a Eberto. Las mismas historias que cuenta Andrés Manuel cuando inició son las mismas historias que nos contaba Eberto y Vallejo en las asambleas. 3 personas había, de las cuales solamente uno había llegado al meeting y se subía Vallejo, hablaba, terminaba, subía Eberto, hablaba y eran 3 porque otro que estaba ahí. Nunca sabíamos si era un despistado que llegó, pero así pasaba en los mítines. Lo mismo que pasó con Andrés. Andrés, nosotros en el Estado de México lo acompañamos a decenas de eventos donde no llegaban más de 20, 30. Ahora ya es otra cosa. Digo, la marcha del 27 lo ejemplifica. Pero es un elemento que nos remite a qué tipo de organización es. Entonces, ya entrando a lo que se refiere a la insurgencia popular, el PMT recoge evidentemente en su declaración, nosotros asumimos que proviene nuestra lucha de Cuauhtémoc, de Juárez, de Zapata, de Villa, de Lázaro Cárdenas, y también en lo que se refiere a esa tradición que se tiene. La insurgencia popular no es otra cosa más que un traslado de regeneración de El Hijo del Aguizote y de otros periódicos de la época porfirista, donde la parte más combativa en aquel entonces del Partido Liberal Mexicano enfrentaron a esta dictadura, que además escribieron grandes autores en regeneración, Liberal Rivera, los Flores Magón, etcétera, etcétera. Lo mismo en Insurgencia Popular. Yo sí se lo recomiendo por varias razones. Ahí van a encontrar a los autores más preclaros, Pablo González Casanova, Luis Villoro, además de Berto y Vallejo, y decenas de más, de gente que escribió en la revista hablando de cómo teníamos que transformar este país. Y fíjense ustedes, el lenguaje era un lenguaje muy parecido en términos de la táctica política que usa Andrés Manuel. Muchos no lo entendieron, como dicen los compañeros, porque señalaban que teníamos que decirnos o autodefinirnos como socialistas y comunistas, cuando lo importante, que era la táctica, es decir, qué significaba eso en los hechos. Y los hechos es que no hubiera justicias, que hubiera derechos para la gente, para todos los sectores de la sociedad, para que todos tuviéramos acceso a la educación, para que todos tuviéramos acceso a la salud, etcétera, etcétera. Si lo planteas así, no tienes que explicar otra cosa, sino lo que ofreces en términos programáticos. Es evidente que hay una diferencia absoluta, y esa parte es la que yo abordo en lo que escribo, que se refiere, primero, ¿por qué desaparece ese proyecto tan exitoso que estaba teniendo un avance ya geométrico, ya no solamente aritmético, sino estábamos creciendo? Hay un recuento de las empresas y fábricas donde el PMT trabajaba, y son cientos, y muchas desde luego que ni las puse. Es decir, ya teníamos una amplia influencia en todo el Valle de México, en universidades, en muchos otros lugares, pero en todo el país, tanto en términos obreros como en términos campesinos. Viene un conflicto interno que no se logra destrabar y que llama la atención porque no se abordó bien, creo que por nadie, empezando por los protagonistas. Y creo que es una explicación de por qué el proyecto se pierde. Cuando se dividen los dos grandes dirigentes como Eberto y Vallejo, todos nos quedamos impávidos, ciertamente, ¿no? Pero antes de esta división, el partido
apostaba por las elecciones, al contrario, apostaba por la organización de los trabajadores, de construir una fuerza tal que sin necesidad de estar en el Parlamento o en el poder político, podías transformar al país. Obviamente no se hablaba de la revolución de esa manera, sino con una visión organizativa. Y también esta división o esta separación que existe provoca que prácticamente toda la dirección, en aquel entonces ya no era PC, sino PSUM, pasó a formar parte, digamos, que de todos los espacios que abre el priismo para participar en diversas zonas que antes eran exclusivas del PRI, incluida la propia Universidad Nacional, y obviamente ya como diputados y en algunos municipios, etcétera, pero también en otros órganos. Incluso hubo la deserción no solamente del PSUM, sino del PMT, hacia áreas de gobierno, de funcionarios y demás, que están ahí. Y entonces esta división a mí explica mucho de por qué en México, a diferencia de toda América Latina, no tenemos una visión para enfrentar al neoliberalismo. No la tenemos. Nos acomodamos a lo que viene, abre los espacios democráticos, dejamos la lucha obrera, dejamos la lucha campesina, dejamos las reivindicaciones del pueblo más necesitado y lo transformamos aparentemente en luchas democráticas que inmediatamente son mediatizadas. Sin duda, es un avance en muchos sentidos porque abre caminos, abre trabajos, pero indudablemente son 40 años que mediatizan la lucha política en México y se deriva de que no hubo un organismo político que enfrentara, como hubo en Venezuela, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, grupos que nunca renegaron de su origen, nunca. Siempre asumieron que eran grupos de izquierda y que peleaban por regímenes de izquierda. Eso no existió en México. Incluso el PRD es hasta el tercer congreso cuando algunos empujamos que pusiera ahí que era un partido de izquierda, que por cierto ahora ya los chuchos lo quitaron, ya no es de izquierda, se asumen socialdemócratas, ¿no? Pero, y habla de eso que estamos diciendo, o sea, no hubo un organismo político que hiciera frente a esto, hasta que aparece, bueno, ya personajes y que cambian absolutamente todo el asunto, como Andrés Manuel, pero que si nos vamos a lo que ha ocurrido en México, es indudable que esta reflexión, o en todo caso es una reflexión que yo hago, que es indispensable la participación de los trabajadores nuevamente, de los obreros, de los campesinos, de los ecologistas, de las mujeres, en términos de incluir en estas luchas lo que hace tiempo se llamaba la conciencia de clase, porque es la única manera de asegurar una transformación. Si no, no sabemos qué pase cuando termine Andrés. Fíjense ustedes, en el lugar donde trabajo, la mayor parte de gente que nos busca son sindicatos y casi todos tienen la misma pregunta: ¿qué va a pasar cuando termine el gobierno de Andrés Manuel? Y la verdad es que se espanta uno, porque luego ve uno a los candidatos y dices, bueno, acusan a Andrés Manuel que armó toda una coalición desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Pero hegemonizada por una visión que es la de Andrés Manuel, que va conduciendo. A muchos no les gusta y son injustos porque no van al fondo. Y lo explico por tres cosas. Uno, el aumento al salario mínimo. Hasta la llegada de Andrés Manuel teníamos 40 años con aumentos al salario miserables, ¿no? Precarios, que no servían para maldita la cosa. Pero no es una lucha porque se le ocurre, como dicen que se le ocurría a Echeverría, de hoy vamos a aumentar el salario. No, son discusiones graves, muy enconadas con los grupos empresariales para que el aumento sea sustancial. Es decir, la representación de los trabajadores la lleva a cabo Andrés Manuel frente a los grupos económicos. Y los resultados ahí están. Este año es 20%, y no se le puede regatear a Andrés Manuel eso. Y no están felices los empresarios de ninguna manera. Y ellos están pensando, no quiero decir nombres, pero en algunos de los, o sea, los que van a poner al presidente es la gente del movimiento. Y uno de los 5 o 6 que están va a ser el presidente. Y a los empresarios les gustan algunos de esos, sin duda. Y esto también es importante que lo veamos en esos términos para el futuro.
Otra de las cosas, el asunto de las pensiones del Seguro Social. Cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel, se pagaban 2.500 pesos a un asegurado, al 95% de los asegurados del seguro, ¿no? Ahora se empezaron a pagar 3.500 y va a llegar al final de su sexenio con cerca de 5.000 pesos a los pensionados del seguro. Y también fue una discusión con los patrones, y la encabezó Andrés Manuel. Y a contrapelo está el asunto del outsourcing, que no pudo hacerse mayor cosa, pues 2 o 3 medidas bastante superficiales, pero es por el mismo asunto. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde está la gente que está peleando para soportar, para apoyar, para dar cobertura a Andrés Manuel? ¿Dónde están? Pues no existe. Digo, y no me estoy refiriendo, tampoco quiero decir nombres porque luego resulta que son aliados, ¿no? Y es mejor tenerlos que no tenerlos, eso también es cierto, ¿no? Tanto en el Senado como en la Cámara, todos esos que se dicen sindicatos democráticos, pues son mejores que los de la CTM o de la CROC, pues, pero tampoco cambia mucho. En el fondo, lo que subsiste es que los trabajadores, los obreros, los campesinos, no están organizados, no tienen una organización de clase que los represente en este periodo. ¿Qué pasaría si un gran movimiento sindical, obrero, estuviera en este momento apoyando varias de las medidas de Andrés Manuel? Pues otro gallo nos cantará, sin duda. Entonces, esta parte es algo que tenemos que reflexionar en esto. O sea, porque además estamos entrando a un periodo del desarrollo del mundo donde el capitalismo está haciendo agua. Y lo que viene no se ve muy satisfactorio, ni hay mucha dicha. Se habla, hay un pensador que hizo un libro sobre la falsedad de este asunto que señalan los liberales económicos o los neoliberales respecto a que el mercado, ¿no?, se equilibra solo y demás, ¿no? Y él hace un análisis sobre la crisis del 2007-2008, muy importante. Bueno, ahora plantea que lo que sigue del capitalismo es el neofeudalismo, ¿no? Es decir, esas grandes corporaciones como las que tiene Uber, las que tiene Amazon y demás, que son aplicaciones que están sentaditos, ¿no?, mientras los campesinos, pues es una cosa absurda. Los trabajadores compran sus medios de producción, compran sus aperos de labranza, y ellos trabajan mientras otro que puso una aplicación está ganando dinero, ¿no?, y los otros están trabajando y ganando un salario precario o un ingreso precario. De eso estamos hablando para pensar en lo que viene. Entonces, y señala este señor, se llama Yanis Varoufakis, ¿no?, fue el secretario de Finanzas o de Hacienda, como le quieran llamar, de Grecia, cuando llegó Syriza, y renuncia precisamente porque el gobierno no tiene la fuerza, la decisión de enfrentar al Banco Central Europeo y al FMI para impedir que Grecia siguiera endeudando, ¿no? Pequeño dato que también habla de por qué en México no se siguió endeudando. Desde luego que la deuda crece porque tiene que pagar intereses, pero ya no lo haces como lo hacía Peña Nieto, Calderón y demás, que eran los mecanismos que todos conocemos, que habla, por ejemplo, de eso que estamos señalando, porque hay quienes dicen que es falso que en Silicon Valley la gente no invierta. Claro que invierte, dicen. Entonces no es lo que señala Varoufakis, de que están ahí sentaditos, sino que invierten. Y le contesta Varoufakis, pues es falso, porque desde la crisis del 2007-2008 el gobierno norteamericano financia con dinero público todos esos proyectos, donde echa por tierra de que esas aplicaciones sean producto de un desarrollo tecnológico y de una nueva inversión. No, es una serie de desarrollos financiados con dinero público. ¿Les recuerda algo? Con dinero público para tener este control y que cada vez se vuelven más poderosos, ¿no? Pues vean al dueño de Twitter y demás, que estamos viendo eso. Entonces, termino con esta parte diciéndoles que si los trabajadores no se organizan, si no empezamos a tener una conciencia, que en ese entonces la llamábamos de clase, ¿sí?, de vernos, porque ahora la gente dice, no,
yo soy clase media, ¿no? Pues si vendes la fuerza de trabajo, eres trabajador, aunque ganes bien, ¿no? Que hay que verlo, si es que está bien, ¿no? Pero si vemos a los millones, son 10 millones de trabajadores que están bajo el régimen del outsourcing, ganando una miseria, aunque haya algunas medidas que han cambiado un poquito, ¿no? Bueno, el caso del Senado, el caso del gobierno, de varias dependencias federales que siguen contratando empresas de outsourcing. ¿Y cuándo vamos a defender a los trabajadores? Bueno, aquí nos acompaña un compañero del sindicato de Notimex, que ya cumplieron más de 1000 días en huelga por la sinrazón de quien está a cargo de esa entidad y que no responde. Eso, ¿y dónde está el apoyo, la definición hacia los trabajadores de la Cuarta Transformación? Por eso, con esto termino, si la Cuarta Transformación no asume que un cambio de régimen político también implica un cambio de régimen económico, poca transformación vamos a tener. Y para tener una transformación de ese tipo necesitamos a los trabajadores, a los campesinos, a los ecologistas, a las mujeres, a los jóvenes, para poder hacerlo de manera profunda. Entonces, yo con esto me despido, les agradezco que nos hayan escuchado y espero que compren el libro, porque es un libro que nos enseña una parte de la historia, pero una de las partes de la historia donde México cambió. Y es la semilla de lo que ahora estamos viviendo, que pudo haber sido menos larga, pero que finalmente llegamos a un estadio donde pues, no cambian mucho las cosas en términos aparentes, pero que tenemos por lo menos una herramienta para poder dar un paso adelante y que no terminemos en lo que esos autores llaman el neofeudalismo, sino terminemos en una sociedad más democrática y más justa económicamente. Así que les agradezco a todos y muchas gracias. Gracias, Rosendo. El diputado fue a votar, ya no debe tardar. Y tiene que votar bien, entonces tiene que pensar un momento. Luego los acusan. Si no, acá no lo ajusticiamos. Bueno, sigue su turno a la compañera María Estella Vázquez Osorno. Ella, junto con la senadora Gloria Sánchez, coordinaron este proyecto y además son autoras. Entonces ella, aparte de ser de la coordinadora, escribió un artículo en este libro que se llama Las mujeres y el Partido Mexicano de los Trabajadores. Es licenciada en Biología por la UNAM, inició su militancia política en izquierda en el PMT desde 1978, donde impulsó la organización de las mujeres desde la Secretaría de Relaciones Femeniles, primero en Ciudad de México y luego en 1980 y después a nivel nacional entre 1985 y 1987. Fue diputada local del 94 al 97, presidenta de la Comisión de Protección Civil y diputada federal del 97 al 2000. Ha ocupado diversos cargos de la administración pública a nivel delegacional, local y federal. Muchas gracias, compañera Estrella. Muchas gracias, compañeros. Rosendo, gracias, y Luis y Fernando Marín, que fue el promotor de esta presentación, a quien le agradecemos mucho la invitación, y desde luego a todos ustedes que nos están acompañando en este momento. La elaboración del libro fue una tarea muy apasionante, era como una tarea pendiente que teníamos muchos compañeros que tuvimos la experiencia de formarnos políticamente en el Partido Mexicano de los Trabajadores, y sentíamos la necesidad de aportar en un libro como este la experiencia que vivimos, y qué mejor manera de hacerlo que con el órgano oficial, que fue exactamente Insurgencia Popular, así se llamó la revista. La senadora Gloria Sánchez no pudo estar aquí por las mismas razones de que está votando en el Senado. Hay un trabajo ahorita, ustedes saben muy bien, muy intenso.
una polémica muy fuerte sobre las reformas que deben concretarse en el terreno electoral, y además de todo lo demás, que es bastante, el trabajo legislativo que se tiene que cubrir en estos periodos ordinarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De manera que agradecemos doblemente el hecho de que ustedes estén por aquí con nosotros, y voy a dar lectura a una presentación que hicimos con la maestra Gloria. Les decía, hacer este libro fue muy motivador, porque a nosotros mismos nos ayudó a darnos cuenta de cómo este proceso de transformación que en el 2018 se concretó con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pues es un proceso ya muy largo que venimos caminando en la historia de este pueblo de México, y pues que obviamente no va a parar aquí, sino que tendremos que seguir actuando. Muchas cosas han cambiado, muchas para bien, pero todavía hace falta un gran esfuerzo de organización, de formación política, y en ese terreno es donde queremos nosotros ahora con el libro, que esperamos que a ustedes les interese. Aquí tenemos algunos ejemplares para que conozcan el contenido ya preciso de esta publicación. El libro Insurgencia Popular, Forma es Fondo, como se llama el libro, surge a la luz hoy como un esfuerzo compartido por un grupo de quienes tuvimos la fortuna de formarnos en el Partido Mexicano de los Trabajadores, con hombres y mujeres de la talla de Berto Castillo, Demetrio Vallejo, Dolores Castro, Eduardo Valle Espinosa, Salvador Ruiz Villegas, José Álvarez y Casa, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Flora Huerta Gómez o Silvia Millán, entre muchísimos otros que se entregaron a la construcción de un partido de masas para organizar políticamente al pueblo y formar los cuadros dirigentes jóvenes, hombres y mujeres, en un compromiso con la clase trabajadora del campo y de la ciudad de este gran país que es México. Insurgencia Popular fue la revista oficial del Partido Mexicano de los Trabajadores. Como muchos otros aspectos surgidos y experimentados en ese partido político que se fundó en septiembre de 1974 y que obtuvo su registro casi 10 años después, el 4 de julio el registro condicionado, el 4 de julio de 1984, su revista fue entonces todo un acontecimiento digno de retomarse para las luchas de hoy. Fue un precedente histórico que marcó las conciencias y se convirtió en un canal para despertar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, e interesarlos en la participación política de una sociedad que estaba inmersa en el unipartidismo, en el autoritarismo y en la falta de opciones no solo políticas, sino sociales y económicas. Los precedentes históricos de la formación del PMT, ya aquí han hablado mucho los compañeros sobre estos antecedentes, fueron las luchas de 2 décadas anteriores, las huelgas y manifestaciones de los ferrocarrileros en los años 50, de los obreros y trabajadores en general por la libertad sindical y el aumento salarial, la de las mujeres por la igualdad, la libertad, y de las sufragistas por la ciudadanía y el voto femenino, la de los médicos de los años 60, de los estudiantes universitarios y politécnicos por libertad y democracia, las luchas campesinas por la tierra, incluso la guerrilla surgió como una opción desesperada para muchos jóvenes en esos años que no existían opciones de participación política partidaria independiente. Cuando recién se había vivido la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y el halconazo en junio de 1971,
hechos que resquebrajaron la confianza del pueblo hacia los gobiernos priistas fue cuando se fundó el PMT. Tras un largo proceso de reflexión, de consulta y organización, finalmente se concretó la convocatoria pública, un llamamiento que hicieron en 1974 importantes personajes como Demetrio Vallejo, obviamente, Eberto Castillo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Luis Villoro, Silvia Millán, José Pajés Rebollar, Carmen Merino, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Salvador Ruiz Villegas, entre otros. Se condensaron y concretaron así, con la formación del PMT, décadas de lucha con el surgimiento de organizaciones con programas de vanguardia y planteamientos innovadores sobre las formas de conquistar el poder para el pueblo. El PMT fue la respuesta a la aspiración de construir un partido de masas revolucionario, de auténtica oposición y verticalidad, capaz de dirigir democrática y disciplinadamente a los obreros, campesinos, intelectuales y estudiantes en la histórica lucha de los explotados contra los explotadores. Igualmente en su programa se retomaban los planteamientos de nacionalizar la revolución, socializar el poder político, asegurarse de que la lucha del pueblo la sostenga el pueblo y de que el manejo de todos los recursos sea transparente y público. Impulsar la agenda y la organización de las mujeres, que son más de la mitad de la población, y finalmente, con el registro como partido político, resolver que la revolución que México necesita y aún requiere es la revolución de las conciencias y la toma del poder público por la vía pacífica y democrática. Transcurridos 34 años de su disolución para fusionarse con otras organizaciones y fundar el Partido Mexicano Socialista, puede reconocerse que el PMT se convirtió en una escuela y que la militancia en ese partido dotó al país de miles de cuadros políticos que se han destacado en todas las esferas del quehacer político, gubernamental, social y académico, cargos de representación popular con una formación bien enraizada en la historia de la lucha del pueblo y con los más altos valores y compromisos con México. Las nuevas generaciones, aquí hay muchos jóvenes que están inmersos en las transformaciones que están ocurriendo a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, enfocadas a darle viabilidad al país, requieren conocer la escuela y la experiencia de la militancia de las y los luchadores sociales que les precedieron para convertirse en verdaderos protagonistas de estos momentos claves de la vida política de México. Debe ser una tarea permanente atender la necesidad de formar los cuadros que van a dirigir al país. Como una contribución a la reflexión y al análisis de los precedentes y de los precursores de los cambios y transformaciones que se registran en la actualidad, se ha elaborado este libro, Insurgencia Popular, Forma es Fondo. Fue necesario, antes de hacer el libro, hacer una recopilación y digitalizar cada una de las revistas de Insurgencia Popular, así como una minuciosa selección de los materiales que reflejan la riqueza de los contenidos y de imágenes de esa publicación, de la que se emitieron alrededor de 132 números entre 1973 y 1985, cuando dejó de publicarse la revista. En el libro se destaca la participación de varios colaboradores, todos militantes, algunos dirigentes y fundadores del Partido Mexicano de los Trabajadores, que también contribuyeron escribiendo o con su trabajo gráfico sobre diversos temas en las páginas de esa revista, que se publicó durante más de 13 años consecutivos, dando así un vasto caudal de opiniones, reflexiones, propuestas y críticas que mensual o quincenalmente, según fuera en su momento la periodicidad, sobre los diversos temas organizativos y de la lucha en que el Partido Mexicano de los Trabajadores tuvo que ver durante su existencia.
sobre las demandas de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores del campo y de la ciudad, así como de las grandes confrontaciones políticas, sindicales, electorales, del gobierno y de la sociedad, de los actores públicos y de las empresas privadas, en fin, la realidad que se vivió en todos esos años. El PMT durante 10 años, como ya lo ha platicado también Fernando Marín, que transcurrieron desde la formación del partido hasta el 4 de julio de 1984, fecha en que obtuvo el registro como partido político, registro condicionado, fue difícil, pero se sostuvo impulsando las más diversas actividades para reunir fondos. Logró el pago de cuotas, las donaciones, la realización de la realización de múltiples actividades económicas. En realidad los comités del PMT en los municipios y en los estados ponían todos los recursos a su alcance para sacar adelante los trabajos del partido. Sin esos aportes no habría sido posible la permanencia de ese partido. Y bueno, para los actuales que viven de prerrogativas les diríamos de que se puede sin prerrogativas, claro. El tema más relevante tal vez en el transcurso de esos años fue la defensa de los recursos naturales, que motivó la creación de un Frente Nacional por la Defensa de los Recursos Naturales y la demanda permanente para lograr la seguridad energética que aún está pendiente. No podríamos dejar de mencionar los grandes proyectos de impulsar la organización de masas de las mujeres y de los jóvenes, del movimiento sindical y de los trabajadores del campo y de la ciudad, que tuvieron un impacto definitivo en la formación de los cuadros y líderes en todas las áreas de la actividad social y política. El análisis de la revista digitalizada, que ya lo pueden ustedes hacer en internet entrando a una página que se llama archive.org, Insurgencia Popular, y van a entrar y van a poder leer y revisar cada una de las 130 revistas que están digitalizadas. Y este libro, Insurgencia Popular, Forma y Fondo, que hoy presentamos, seguramente animará a nuevas reflexiones y a otras publicaciones que profundicen sobre los distintos aportes de este partido y de otros partidos que brindaron a la sociedad, pero sobre todo alimentará los procesos de organización del pueblo y de las transformaciones profundas que nuestro querido país reclama. Eso esperamos. Y firmamos la senadora Gloria Sánchez y su servidora Estrella Vázquez. Muchas gracias. Ofrezco una disculpa por andar corriendo, pero pues así es este trabajo, ¿no? Perdón. Parece que cumplimos una tarea importante durante mucho tiempo. Seguimos en esta misma línea. Efectivamente fue una escuela en donde aprendimos mucho de algo que se llama mística y que hoy en muchos lados se ha perdido. Todavía pensamos nosotros en aquellos años de juventud, o así lo iniciamos, la política es para servir, no para servirse, tan vigente como hoy, ¿no? Y el llamado es a los jóvenes. La semana pasada tuvimos una reunión con ellos. Yo les preguntaba si alguien conocía qué era el séptimo día, por ejemplo, ¿no? Y por ahí un niño me contestó, es una iglesia pentecostés, ¿no? O sea, en el sentido de que mucha gente perdió sus derechos y no se dio cuenta. El séptimo día es un día de descanso laboral pagado por el patrón, y muchos jóvenes ya no lo conocen en ese sentido. Transformar la sociedad
no es cargarle el portafolio a algún personaje, a algún dirigente, a algún diputado. Transformar es entregar la vida todos los días. Creo que en este oficio no hay jubilación ni retiro, es hasta el último día de la vida. Es el llamado, los jóvenes tienen la palabra, les va a costar hoy un gran esfuerzo encontrar nuevos paradigmas por que luchar. Y algunos dicen que no hay motivos para luchar, no hay utopías en la actualidad por las que luchar, pero yo les digo que creo que eso no quiere decir si no las hay hoy, no las va a haber en el futuro. Tienen los jóvenes la palabra para transformar. Los que ya estamos grandes nos queda biológicamente menos tiempo, pero el llamado es a que este mundo se tiene que transformar en un mundo menos feo, no más bonito a lo mejor, pero menos feo de lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy hay cosas importantes por las que luchar. Luchar, por ejemplo, en aquel sueño que tenía Flores Magón, que decía: no quiero que en mi país haya alguien que diga que tengo hambre, no puedo estudiar, no tengo trabajo o no tengo derecho a la salud. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Agradecemos al equipo técnico de comunicación y a todos ustedes. Esperemos que les interese el librito, es importante, es importante para todos enlazar lo viejo con lo nuevo. Muchas gracias a todos por su presencia. Para adquirir el libro, aquí con Oye, y este es el Salón de Beto Castillo, ¿verdad? No mencionamos ese auditorio, es mejor lugar para... Muy ad hoc. Si alguien quiere en algún lugar hacer la presentación, estamos en la disposición de hacerlo. El compañero nos invitó a una universidad.